con nuestro, ya lo contamos, parte de esta gran familia del CIO, al señor Sergio Manuel Pop, que nos va a traer un tema fascinante para este congreso en los días 5, 6, 7, 8 de noviembre, congreso que hacemos anualmente, con un contenido muy particular para este año, OVNIS, la gran programación. Los saludamos ya, está allí nuestro amigo Sergio Manuel Pop. Muy buenas tardes y gracias por cumplir a esta cita que muy amablemente y agradecemos desde Alternativa Extraterrestre. Buenas noches desde aquí, desde España. Buenas tardes aquí en Argentina, en Córdoba. ¿Sí? Dime. Sí, un gran placer estar con vosotros otra vez y poder saludar a todos los oyentes de Radio Alternativa, del CIO, es decir, que encantado de estar contigo, Luz Meri, otra vez. Muchísimas gracias, Sergio. Para mí, para nosotros es un gusto contar contigo nuevamente, creo que la segunda vez, pero nos has motivado realmente desde lo que nos significa para estos tiempos la comunicación. Y para la comunicación no solamente se tiene en cuenta de cómo hablamos y de qué manera queremos que nos entiendan, sino exactamente cómo y de dónde viene toda esta forma de comunicarnos que es la palabra. Cuando nos encontramos con todo este tema, entendíamos que sí, hay palabras que vienen de diferentes orígenes, que deben de tener diferentes espacios de pronto en las épocas que ha vivido la humanidad, pero tú nos acercas un poco más a esta realidad que es qué es la palabra y de dónde viene. Entiendo, Sergio. Mira, te voy a dar un ejemplo que todos vamos a entender. Hay un animal que se considera por ahora mitológico, pero que en todas las culturas y en todos los colectivos sociales es conocido, que es el dragón. Sí, señor. Lógicamente nadie lo ha visto, pero sí que aparece reflejado en pinturas, en imágenes, la realidad dragón. Sí. Entonces, lo que está claro y he podido constatar a través del lenguaje, es decir, que hay una realidad que es paralela a la nuestra, en la que apenas por ahora tenemos acceso, pero esta realidad paralela sí que tiene acceso a nosotros, y de hecho ha tenido acceso, y de hecho, a mi entender, nos está manejando. Entonces, cuando estamos hablando de extraterrestres, porque tu programa, digamos, está dirigido hacia esta temática, es posibilidad de que haya una inteligencia extraterrestre, es posible, y yo estoy seguro que hay extraterrestres, pero que se encuentran en otra percepción, en otra densidad, en el que ellos pueden tener acceso a nosotros y nosotros a ellos no. Por eso mi participación en el próximo congreso, que lo llamo el lenguaje humano programación alienígena, es decir, creo que estoy en lo cierto al 100% de que hay unas entidades inteligentes que han lo mismo que nos metieron el mensaje del dragón, es decir, insertaron en nuestra mente en seres que estaban en un estado alterado de conciencia, si se puede decir así, la imagen del dragón, es decir, esta realidad. Es posible, y estoy seguro, que el lenguaje humano también fue insertado en el ser humano de la misma manera, por el mismo canal, si se puede decir así. Ahora, Sergio, alejándonos un poco del supuesto, más allá de que nosotros podamos tomar ciertos conceptos o ciertas conclusiones en estos supuestos, ¿no? Lejos del supuesto, asumiendo de que usted está completamente convencido de que hay una programación alienígena. Lejos de ese supuesto, porque habría que encontrar la comprobación de ello, regálanos tu concepto en cuanto, porque esto lo hablábamos con Carlos Delfino en la primera intervención acerca de este tema, regálanos tu concepto acerca de cuál
ha sido derivada la manipulación de la palabra en la desviación del origen? Te comento, el lenguaje humano, digamos, entre los colectivos humanos, el lenguaje ha sido una herramienta, un instrumento de dominio. Es decir, en el momento que se dominaba un nuevo país, un nuevo lugar, se le imponía el lenguaje. Es decir, en Hispanoamérica, antes del año 1492 no se desconocía el hispano, es decir, se impuso el hispano. Es decir, para América el hispano ha sido un impuesto, no ha sido un regalo. Sí, señor. Es decir, claro, entonces si quieres comunicarte, el lenguaje lo domino yo, y entonces si te quieres comunicar, yo soy el que te da el permiso. Lo que yo he podido comprobar es decir que a través del lenguaje, detrás de todo ello hay una inteligencia que somete, confunde, debilita y manipula y maneja y dirige al ser humano. Entonces hay un método, el lenguaje yo lo llamo como si fuera un software. Es un programa que se inserta en la mente del ser humano y entonces lo va dirigiendo de una manera que el ser humano conscientemente no se puede dar cuenta, pero el subconsciente entiende perfectamente. Entonces es una manera de poder hackear, si se puede, intervenir al ser humano como un ser biológico y dirigirlo al interés ajeno al ser humano. Entonces, de la manera que ellos lo hicieron, es decir, el método que ellos utilizaron ha sido ir cambiándole el significado a la palabra desde el origen. Y entonces ellos te están hablando con el significado coherente original, tú, digamos, y a ti te manejan de esta manera con coherencia, pero tú conscientemente no lo puedes procesar, es decir, no te das cuenta realmente. Pero al final acabas haciendo lo que te están diciendo. Sí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Es decir, cuando están hablando del cambio climático, que es un gran problema hoy en día. Que es el tema actual, sí. El tema actual, uno de ellos, pero ahora es el que están machacando mucho. Sí, señor. Clima, claro, si uno dice climático, el clima es pues la temperatura, digamos, el tiempo que hace y tal. Muy bien, pero si uno coge el diccionario griego y va a clima quiere decir dar un salto, un peldaño, una evolución. Clima es, ¿en griego qué es? Dar un salto, un peldaño, una evolución. Un movimiento hacia arriba. Quiere decir que cuando hay que luchar contra el cambio climático, estás luchando contra tu posible propia evolución. Estás luchando contra tu posible propia evolución. Es decir, el sistema está detectando de que el ser humano está en un momento de convergencia, está en un momento de masa crítica y para nada quiere que el ser humano dé ese salto evolutivo, porque podría ser un salto a la libertad y al autodominio, que hasta ahora el ser humano no lo ha tenido. Mira, Sergio, cuando entramos en este espacio, ya cuando tú, por ejemplo, con este ejemplo que estás dando de la palabra clima, es donde hasta la mente la tienes que poner en plena atención para entender lo que tú estás diciendo, porque para nosotros clima, bien hacía el ejemplo de que tiene que ver con esto de las temperaturas y resulta que está, pero a las antípodas de eso. Claro, es decir que está todo tergiversado. Solo que hay palabras, tú miras clima de una manera y te sale, pero luego, por ejemplo, en el griego habían 4 o 5 vocales que quieren decir clima, la I. Claro, entonces tú vas a analizar clima como te lo han enseñado y quiere decir pues clima, región, zona geográfica, pero si lo miras con otra letra, es decir, con la otra vocal, quiere decir salto evolutivo, es decir, peldaño. Entonces, es decir,
Al final te están, claro, hay una cosa que, hay una terminología que yo he adaptado que se llama la carga semántica, Sí, señor. Quiere decir, una misma palabra tiene muchos significados. Y a nosotros nos han enseñado unos significados X, sí, pero tiene muchísimos más que no nos han explicado, pero sí nos afectan y nos conducen y nos mueve nuestra conducta internamente. Entonces voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la palabra pena. Entonces, depende en el contexto donde tú estés. Si tú me dices tengo pena, quiere decir que estás triste. Pero si tú estás en un tribunal y dices vas a cumplir una pena, es decir, vas a cumplir un castigo. Entonces la palabra pena, depende en el contexto donde tú estés, va a resultar de una manera u otra. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú te dices a ti misma que tengo pena, tu subconsciente va a decir, si tienes pena, ahora lo que te falta es recibir un castigo. Sí, claro. Y si tú recibes el castigo, lo que te va a entrar es pena. Claro. Y entonces entras en un círculo vicioso, que esto se llama, por ejemplo, la depresión. Así es. Claro, entonces estos son programas dentro de subprogramas o subprogramas dentro de programas que lo que hacen es debilitar al ser humano, porque tú para dominar a un individuo, primero te lo tienes que confundir y debilitar. Y entonces le dices, mira, como estás mal y te va todo mal y estás débil y has fracasado como entidad, tú hazme caso a mí que yo te voy a dirigir bien. Que es justamente el que ha provocado que tú estés de esa manera. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que ya se conoce, que es la mañana. Es decir, tú para poder ser fuerte tienes que situarte, tienes que orientarte, tienes que saber dónde estás, de dónde vienes, conocer tus raíces, tus orígenes, tener definido tu existencia. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra mañana. La mañana es la mañana es la salida del sol, pero mañana sí significa mañana, no es ahora. Entonces siempre estás buscando al día siguiente. Sí, claro. Cuando estás por la mañana ya estás pensando en el día siguiente, no puedes estar definido en ese momento, no puedes estar en el ahora. Sí. Claro, cuando estás por la tarde, ya es tarde, se acabó, ya pasó el tiempo, ya es tarde. Es decir, cuando estás por la tarde ya acabó. Bueno, pues me voy a poner en el mediodía. Med es una palabra que viene del acadio met, que quiere decir muerte. En el mediodía, es decir, no existes. Bien. No existes. Por eso cuando tú vas a un tribunal, te tienen que representar, porque lingüísticamente estamos muertos. Claro. Es decir, claro. esto se irá, porque esto, claro, tienes que disertar todo y desclasificar. Es una especie de disclosure de toda la lingüística. Sí, señor. Pero lingüísticamente el ser humano no es reconocido y está muerto simbólicamente. Totalmente, estamos decodificados totalmente. Claro, no tienes capacidad para expresarte emocionalmente. Claro. Sí, dime. Digo porque, Sergio, no quiero interrumpir tampoco, pero queda uno escuchándote. Yo me aferro muchísimo a lo que tú estás diciendo, por eso me encantó el saber que puedes estar acá presente, porque el estado de comunicación es tan que usted lo acaba de decir, estamos yendo a la depresión. Y quiero hacerte una pregunta en ese lugar. Dime. Tú hablabas de pena. Yo ya no sé si decirte usted o tú, pero bueno. Tú, porque usted es distancia. Usted es distancia. Entonces, cuando hablas de usted a alguien es que le tienes miedo. Entonces tomas distancia. Es mejor tú porque es más cercano. Dime. Listo. Bueno, tú hablabas de la palabra pena. Hay un estado al que yo venía resolviendo en estos últimos meses, más allá de que lo tenía, y lo digo a manera personal para poderlo entender. Muchas veces cuando uno está llorando le dicen, ay, pero pobrecita, está llorando, está sufriendo. Y de pronto empecé a reflexionar que no existe el sufrimiento. Desde muy niña sentí que no existe ni el sufrimiento ni existe la tristeza. ¿Qué nos puedes decir de esas dos palabras? Mira, ¿tú te acuerdas en el infierno qué mineral hay? No, señor. No, sí, ¿te acuerdas del azufre? Ah, sí.
¿Te acuerdas? Asocian el azufre con el demonio o el diablo. Sí, señor. ¿No? Pues azufre, sufre. Es decir, que si te dicen de una manera colateral, te hablan de una manera colateral, te dicen que en el infierno lo que vas a hacer es sufrir. Sí. Pero no te dicen vas a sufrir, te dicen hay azufre. Y tu subconsciente sabe lo que es, tú no te das cuenta. Azufre, sufre. Claro, si realmente te están en esta realidad estás sufriendo, tú ya estás en el infierno, no hace falta que vayas a ningún lado. Claro. Pero claro, hay una cosa, si tú estás esperando algo, ya lo tienes. No sé, si lo extrapolamos a la metafísica, cuando algo quieres que te ocurra, nómbralo ya, invócalo ya, llámalo ya. Entonces, nos han llamado ya al apocalipsis, nos han hablado ya del infierno, y realmente muchas personas lo viven en propia carne. Claro. Es decir, si ahora nos vamos a Siria, el apocalipsis ya está allá, no hace falta esperar. Sí, pero si miramos en la historia del pasado, el apocalipsis ha pasado por muchas regiones geográficas de este planeta varias veces. Entonces, ya se ha pasado. Entonces, solo que lo seguimos llamando porque lo seguimos aceptando en nuestra realidad. Claro. Si quieres, te voy a dar un ejemplo más. Sí, por favor. Que similar a mañana, mediodía y tarde, que es el pasado. Tú, si te das cuenta, siempre el pasado lo miramos con nostalgia, lo miramos de una manera... No solemos ver el pasado con alegría. Claro, es que pasado lo han asociado con pesado. Sí, señor. Pasado, pesado. El pasado no puede ser ligero, tiene que ser pesado. Entonces, tu subconsciente lo asocia y entonces busca acontecimientos que te ocurran para darte la razón. Porque al final tú te transformas en tu propio enemigo, porque la programación que tú has aceptado como buena, que nos han dado en la escuela, que nos han obligado, porque nos han dicho que estudiar y aprender es bueno, y ahora es obligatorio, es decir, es la que te provoca que te ocurran todas estas contradichas o estas contradicciones. Tenemos también el futuro, y el futuro, yo te pregunto, ¿el futuro es blando o duro? Repito, futuro, ¿blando o duro? Blando, duro. ¿Duro? Claro, futuro duro. Claro. Claro, entonces, si tú recuerdas con personas mayores que has hablado con ellas y dices, ay, cada vez esto va peor, tal y cual, claro, porque el futuro lo han asociado con duro. El futuro no puede ser blando, no puede ser ágil, no puede ser liberador, tiene que ser duro. Entonces te asocian el pasado a pesado y el futuro a duro. Estamos en... Claro, entonces, bueno, yo me voy al presente. Presente. Entonces dices, bueno, me voy al presente. Y el presente es tú sabes que es un prefijo, que significa antes de, correcto, ¿no? Prevenir. Antes de que venga, pues lo prevengo. Entonces no es presente. Claro, el presente no lo siento. Claro. Porque tendrá que llamarse el sente, o el siento, o como lo quiera llamar, pero no presente, porque entonces, o el prosiente, pero no presente, porque entonces aún no lo sientes. ¿Qué? Vuelvo a vincularme a lo que dije antes de que estamos simbólicamente muertos. Sí. No existimos. No palpamos esta realidad. Claro. Entonces, si no palpamos esta realidad, no podemos dominar esta realidad. Qué genial, Sergio. Siempre que tenemos una conversación y desde el momento en que te conocimos, entendemos que aquí realmente nos pones a pensar, a detenernos un poco. Bien dicho que el silencio vale más que 1000 palabras, porque involucrándonos en este contexto de comunicación realmente es contradictorio, y yo después de conocerte digo, bueno, ahora miro qué palabra y cómo la tengo que encontrar para saber si estoy en lo que quiero expresar, ¿no? Claro, mira, te voy a dar... Es que todo está dicho. A ver, sí, señor. La libertad nuestra es entender nuestra programación, porque para dominar a un individuo por programación, si tú entiendes la programación, ahí tienes el camino de tu liberación. Sí, señor. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces qué nos dio la comunicación? Comunicación, pues Sion. Nos las dio Sion. ¿Quién domina al ser humano a través del lenguaje?
a través de la comunicación? Pues Sion. ¿Y Sion? ¿Dónde está Sion? Pues Sion ya nos lo han dicho, está en Alción. Alción. Al es una palabra originaria que quiere decir maldad. Maldad, al. De ahí viene el mal. El mal, al. Es un eczema que está asociado primigeniamente a la maldad. Entonces son los malos de Alción. Entonces realmente Alción es Sion. ¿Y dónde está Sion? En las Pléyades. Es decir, ellos son los que están dirigiendo al ser humano en la actualidad, según la programación lingüística. Y te voy a dar un ejemplo ya para que ya no haya dudas, que es la palabra prisión. Cuando tú estás en la prisión, ¿quién te atrapa? Sion. Y si tú eres prisionero de Sion, de las Pléyades. Sí, todo está dicho, lo solo que no nos habíamos dado cuenta, o no lo percibíamos así, o no nos habíamos percatado. Pero realmente, según la lingüística, quien maneja y quien domina al ser humano a través de la comunicación y lo hace prisionero son los pleiadianos. ¿Repite esa última parte? Los que han manejado la comunicación y los que han dominado al ser humano y los han hecho prisioneros, y de hecho a través de la lingüística somos prisioneros, son los de Sion, los de Alción, los pleiadianos. Sí. Entonces, justamente son los que más buenos, si tú miras, a ver, ¿quién son los más buenos que aparecen en internet o tal cual? Los pleiadianos. Son altos, guapos, rubios, tal, son los que van a venir a ayudarnos por este desastre del ser humano porque no sabe ponerse los pantalones, cuando son ellos mismos los que nos han programado de esta manera, los que nos han intervenido, nos han hackeado y han provocado nuestra pena, si lo quiere llamar así, nuestro sufrimiento, nuestras dificultades. Sergio, nosotros tenemos otra, porque también en esto de las redes sociales entendemos que han hecho su tarea perfectamente, por lo que te acabo de escuchar, porque nosotros tenemos otra versión de los pleiadianos por el lado de los mayas y por el lado de uno de los contactados que estuvo más de cerca, que estuvo dentro de una nave, y los conceptos son totalmente diferentes a los que se mueven dentro de las redes sociales, a estos pleiadianos que nos venden como los más buenos y los más bonitos. Entendiendo que no pasa por ese rasgo, ni de bonito ni de malo, ni de bueno ni de malo, sino simplemente que vinieron a construir conocimiento, y que por supuesto es el más, por lo menos así lo tenemos entendido nosotros, los más álgidos. Pero creo que también en este ámbito de la manipulación, acerca de la palabra y acerca de nuestra psiquis y acerca de nuestra forma de conducirnos, están también las redes sociales que saben desinformar, utilizando inclusive estos contextos cósmicos a los cuales todavía creo que nos toca realizar un camino un poco más largo en cuanto a lo verdadero, ¿no? Que viene desde allá afuera. Porque, y insisto en esto, Sergio, no sé tú qué opinas, pero si nosotros como seres humanos no conocemos nuestra realidad como planeta, muy difícilmente vamos a tener un contexto hacia afuera, porque tenemos una lógica totalmente dibujada al antojo de lo que está pasando acá dentro del planeta. Bien lo dices tú con el tema de la palabra, sea quien sea, yo no me atrevería a decir que sea un extraterrestre, pero quien sea el que haya dirigido esta manipulación de la palabra, es una cuestión interna. Somos nosotros que tenemos que tomar conciencia cómo estamos hablando, qué significa la palabra, de qué manera realmente quiero que me entiendas, quiero que nos conozcamos, quiero que sepamos hablar, ya que el silencio no lo estamos practicando, y que cuando existe el silencio tampoco le prestamos atención al ser. Entonces me parece que por eso lo oportuno de tu tarea
y de tu trabajo en nuestro Congreso Internacional de Omnilogía, porque vas a presentar una forma de reflexionar acerca de toda esta manipulación que ha habido en la palabra. Mira, yo lo que te comento, y te doy toda la razón, es decir, el gran error del ser humano, es decir, ¿cómo manejamos nosotros a los borregos? Pues a través del miedo. Le ponemos un perro, sabemos que el borrego tiene miedo al perro, amaestramos al perro. Así es. Y el perro entonces pues va llevando al ganado, va llevando a los borregos, los va llevando por donde quiere. Y el pastor está un poco más lejos, con una vara, la vara de mando, y está dándole las órdenes al perro, y el perro pues va llevando el ganado al corral. Pues esto es exactamente igual, solo que es mucho más sofisticado, y este enemigo no lo conocemos. Bueno, empezamos a conocerlo. Lógicamente lo que no sabíamos que los perros no es otra raza. Los perros son algunos seres humanos cobardes, amaestrados por estas entidades que les han dado el poder porque se han vendido a estas entidades y entonces dominan al resto del género humano. Entonces lo que hay que empezar es a dejar de darles, en la medida que se pueda, dejar de darles el poder. Y es lo que ya vengo diciendo, hay que dejar de llamarles Illuminati, hay que dejar de llamarles ricos, porque si tú, aunque te enfades, dices que son los ricos, seguirás alimentándolos o dándoles el poder para que sigan siendo ricos. Y hay que empezar a llamarlos pobres, y hay que empezar a llamarlos oscuratis, y hay que empezar a llamarlos que ya no tienen el poder. Porque en el momento que ya decidamos que ya no tienen el poder, que se acabó, entonces empezaremos a recuperar nuestro poder. Los que mueven las redes sociales son ellos mismos, y te provocan para que tú te enfades y dices, sí, son ellos los Illuminati, los ricos, los que tienen el poder, los que nos manejan, y tal y cual. Y entonces estás reconociendo lo que ellos quieren que reconozcas para que ellos sigan haciendo lo que ellos quieren hacer contigo. Porque encima son los amaestrados por estas entidades. Entonces lo que hay que hacer ya es empezar a recuperar el poder. Mira, el dios primigenio Enlil, es que no sé si has oído hablar de Enlil y Enki. Enlil y Enki son unas palabras camufladas, que en el fondo no quieren decir nada, porque Enlil quiere decir el dios del aire, el señor del aire, y Enki quiere decir el señor de la tierra. Realmente no te diriges a estas entidades. Enlil, en el lenguaje primigenio, el nombre que tenía era Su. Su, ese es su nombre. Enlil no es Enlil, Enlil es Su. Su era en Egipto era el dios del aire, y en Sumeria también era el dios pájaro. ¿Te suena? Quetzalcóatl, el dios pájaro. El dios pájaro, sí. ¿Qué palabra tenemos hoy en día adaptada con Su? Sumiso. Sumiso. Tienes que estar sumiso a Su. ¿Y qué quiere decir miso? Miso quiere decir odio, rencor, rabia. Es decir, te tienes que dejar someter por las acciones de odio de tu Dios. Pero si tú tiras un poco del hilo y evolucionas Su, en Grecia Su era Zeus. Pero si tú sigues tirando del hilo, Zeus pasó a Zeos, a Teos, a Deus, a Dios. Ahí está, Sergio, palabra que se ha usado de mil maneras. Dios, cuéntanos. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de Enlil, estamos hablando de Su, y estamos hablando del máximo mandatario, jerarca pleiadiano, de Alción. ¿Por qué, discúlpame, ahí te interrumpo, por qué lo diriges a pleiadiano nada más? Porque así está en la lingüística. Así está en la lingüística. Mira, uno de los símbolos que es la paloma que tenemos referidos a Dios, y es el Espíritu Santo, es la paloma de la paz, que viene del griego, que es Pelien. Y Pelien es Pleien, que son las Pléyades.
Es decir, lingüísticamente, en el momento que tú desclasificas lingüísticamente y vas empezando a conocer cómo funciona la lingüística y cómo se va a asociar como si fuera, yo lo llamo, como si fuera un algoritmo matemático, que yo he adaptado una nueva palabra que lo llamo logaritmo. Entonces voy entendiendo realmente el programa insertado y toda esa realidad paralela que desconocemos, sí. Porque está en la programación lingüística. Y en el momento que desclasifiquemos toda la programación lingüística, sabremos realmente qué es lo que está pasando en esta realidad paralela y qué es lo que han estado haciendo con nosotros. Bueno, este es el preámbulo para los amigos oyentes que están atentos a nuestro programa, el preámbulo de lo que significará la participación de Sergio Manuel Pop, arquitecto, dentro de nuestro Congreso Internacional número 18. Sergio, dejamos para otro día un poquito más. Vale. Porque tienes mucho para contarnos. Debo decirte que me siento muy complacida de compartir contigo. A veces podemos tener puntos de vista diferentes, pero en algo que sí tenemos que crecer es en el conocer, en el saber. Y contigo realmente crecemos en ello y te agradecemos. Seguramente antes del Congreso tendremos otras 2 participaciones, ojalá una nochecita, madrugada para ti, así los amigos que nos escuchan en vivo a la noche podamos disfrutar también de tu conocimiento, Sergio. Vale. ¿Te parece? ¿Me dejas decirme una última? Por favor, todo. Mira, hay una palabra que es sujeto. Sujeto, bien. Sujeto. Sí. Está la palabra que es objeto, Sí. que es en portugués es objeto, obvia la B. Por tanto, sujeto quiere decir que somos un objeto de su. Pero al mismo tiempo, sujeto quiere decir sujetado. Sí. Un sujeto está sujetado. Correcto, es decir, sujeto designa a una persona, pero al mismo tiempo está sujetado. ¿Y quién sujeta al sujeto? Pues Dios. Ajá. Wow, todas las palabras están unidas a lo mismo, Sergio. Las palabras trabajan a varios niveles, no solo al nivel divino, también al nivel humano, porque es como un algoritmo y es como lo que te conté de pena y pena. Depende en el contexto, tu subconsciente, tu emoción, es decir, lo transcribe de una manera o lo interpreta de una manera u otra. Sí. Y el consciente ni se entera. Solo hace que sufrir y despistarse y preguntarse qué le está pasando. Cuando mencionaste la palabra pena y sufrimiento y tristeza, seguramente en alguna oportunidad nos comentarás más de estas palabras. En lo personal siempre fui reaccionaria a entender que una situación me lleve a una tristeza. Me parece que en el acto de aprender y desaprender desaparecen esos conceptos de sufrimiento y de tristeza. Pero obviamente que en la psiquis humana está totalmente involucrado ese concepto, ¿no? En donde tenemos que estar tristes porque estamos llorando o porque estamos pasando una situación difícil. Creo que esto también tiene mucho que ver, ¿no? El cómo la palabra se metió tanto adentro que no puede tener otra realidad, otro concepto. Es que da la casualidad que na en su medio quiere decir ser humano y P quiere decir ser entidad. Entonces, ser humano se llama pena. Entonces, cuando quieres conectar contigo mismo, cuando quieres conectar con tu esencia, lo que te encuentras es pena. Porque pena no quiere decir tristeza. No. Posteriormente lo han asociado a tristeza. Lo mismo que mono no quiere decir chimpancé, mono quiere decir ser humano. De otra manera. Bueno, ¿ves, Sergio? Tienes mucho para contarnos. Bueno, Sergio, nos vamos porque tengo un audio para regalarle a la audiencia. Además, queremos más. Y ese más tiene que ir acompañado de 2 sesiones más antes de nuestro Congreso Internacional. Y por supuesto que vengan todos a escucharte aquí. Vas a traer libros para vender, ¿verdad?
Sí, me traeré todos los que pueda y nada, pues ya hay muchos conmigos y conmigas, como digo yo, que me ha pedido el libro, entonces yo llevaré los que pueda caber en el bolso y bueno, ya veré la manera en que pueda llevarlos, pero los máximos que pueda los llevaré. Bien, Sergio, realmente un gustazo nuevamente haberte tenido en Alternativa Extraterrestre. Esperamos agendar nueva fecha antes del evento y prepárense los amigos que están escuchando aquí en Capilla del Monte o en el mundo. Sergio estará acompañándonos en el 18 Congreso Internacional de Omnilogía. Sergio, muchas gracias. Siempre un gusto. Las gracias son mías hacia vosotros y un honor estar en tu programa. Ay, tan bonito. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídate, Sergio. Estamos en contacto. Gracias. Un gran beso y un gran con brazos. Muy bien. Ay, tan bello. Con brazos. Ustedes sabían que él ya nos había dicho. Hola, ¿estás ahí? Sí, me despido. Ah, bien. Adiós. Gracias, Sergio. Nos decía Sergio en otro programa atrás que con brazos, y yo en lo personal estoy aprendiendo porque hay que codificarse en la cabeza. No, abrazos no, con brazos. Abrazos porque A significa sin brazos. Y cada vez que nos despedimos en la radio o en el chat es con brazos. Fíjense ustedes cuánto tenemos y cuánto vamos cambiando. Eso lo hace, yo le decía, cómo es de difícil en alguna conversación privada, o sea, cómo es difícil poder decodificar. No es necesario cambiar la palabra. Si decimos abrazo, ya sabemos que ese A desaparece mentalmente y ya lo hacemos conscientemente al sacarlo mentalmente. Con brazos, abrazos.